Buenos días, compañeros. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, necesito por favor que tengan a la mano lo que es la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Recuerdan que esa ley ya la tienen en la plataforma, porque la vamos a utilizar ahorita, compañeros. ¿Sí? Bueno, estábamos hablando en la clase pasada de lo que son las características de los títulos de crédito, ¿no? Decíamos que los títulos de crédito son cosas mercantiles, ¿no? Son cosas mercantiles, esto es de acuerdo a como está establecido en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ¿sí? Y tenemos que estos títulos de crédito tienen características que lo van a diferenciar de cualquier otro. Dentro de estas características comentábamos en la clase pasada que era el de incorporación. Por lo que hace a esta característica de incorporación, decíamos que acá viene lo que es la frase poseo porque poseo, ¿no? Decíamos que la persona que posee el documento es la que tiene el derecho, ¿no? Decíamos también acá que su fundamento lo íbamos a encontrar en el artículo 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en el cual nos dice que son títulos de crédito los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna. Y comentábamos acá que para poder exigir el cumplimiento de este documento necesitamos forzosamente tener el documento, ¿no? Decíamos que se presume que si la persona tiene, bueno, el que es el beneficiario, vamos a suponer de lo que es un título de crédito, él es el que va a poder exigir el derecho que está consagrado en este título de crédito. Es decir, si la persona, si tenemos un pagaré a nuestro favor y nosotros todavía poseemos ese título de crédito, tenemos entonces que aquí en este momento nosotros podemos hacer valer ese derecho, ¿sí? No podría alegar la contraria, el deudor no podría alegar que él nos hizo el pago y no le devolvimos el documento, ¿sí? Toda vez que en términos del artículo 17 de la Ley General de Títulos y Operaciones en Crédito, se tiene la obligación de exhibir y devolver el título de crédito al momento de obtener su pago. Si el deudor no tiene el título de crédito, bueno, se presupone que él no lo ha pagado, ¿sí? A menos que presentar alguna documental, ¿verdad? Pero en caso contrario, bueno, tenemos la presunción, ¿no? Toda vez que nosotros tenemos el documento, el deudor no ha cubierto el pago, ¿sí? Después de esto, tenemos lo que es la siguiente característica del título de crédito va a ser lo que la legitimación. Tenemos que la legitimación es la situación en la que se encuentra una persona con respecto a determinado acto o situación jurídica para el efecto de poder ejecutar legalmente aquel o de intervenir en esta, ¿sí? Es decir, vamos a decir que una persona se encuentra legitimado para que pueda promover el derecho si él es el titular del documento, si es el titular del documento, ¿sí? Si yo soy la titular del documento del pagaré, entonces yo tengo la legitimación para poder exigir el pago de este título. Y acá vamos a tener nosotros que el deudor va a estar legitimado para que él pueda, para que el deudor lo está para que se le exija su pago, para que se le exija el pago del documento, del título de crédito, ¿no? ¿Sí? Entonces, en eso consiste la legitimación, ¿no? Va a ser entonces, si tú eres el titular del documento, estás legitimado para poder exigir el pago de ese título de crédito, el pago de ese documento, ¿sí? Tú tienes la potestad, ¿no? Para poder hacer valer este derecho que está consagrado en este título de crédito, ¿sí? Tenemos entonces que nosotros vamos a encontrar dos tipos de legitimación, la legitimación activa y la legitimación pasiva. La legitimación activa
es la que tiene el titular del documento, ¿sí? Es decir, es el que, podríamos decir que es el beneficiario del documento, ¿no? Él puede exigirle al deudor que cumpla con la obligación que está consagrada en el documento, ¿no? Si hablamos de un pagaré, pues en el momento en el que, en el momento en el que firma la parte deudora este documento, tenemos, bueno, la parte deudora y nos pone a nosotros, como beneficiarios de ese documento, bueno, nosotros tenemos entonces la legitimación activa. Y la legitimación pasiva es la que corresponde al deudor, ya que a él se le va a presentar el documento para que se le requiera del pago, para que éste cumpla con la obligación que está contenida en este título de crédito, ¿sí? En eso consiste entonces, legitimación activa le corresponde al titular del documento, legitimación pasiva le corresponde al deudor del documento, ¿sí? De ahí ya no tenemos pierde, ¿no? Bueno, también retomando lo que es la legitimación, vamos a decir nosotros que en los títulos de crédito la legitimación se va a desprender de la incorporación, eh, toda vez que quien posee legalmente el documento y por tanto el derecho ya incorporado en el título de crédito está legitimado activamente para exigir al obligado en el título de crédito el cumplimiento de la obligación que ya consta en este documento, ¿sí? De acá entonces tenemos que el legítimo poseedor del documento se encuentra legalmente habilitado para exigir de la persona que figura como deudor en el documento el cumplimiento de esta obligación, ¿no? Ya, y al deudor se le tiene entonces, como habíamos comentado anteriormente, él está legitimado pasivamente para poder dar cumplimiento a la obligación, ¿sí? Entonces tenemos que el deudor va a ser la persona a quien se le va a presentar el título para que mediante el pago se libere de la obligación que está contenida en el título, ¿sí? Para que se le libere de esta obligación cambiaria. Después tenemos la siguiente característica, decíamos, la literalidad. ¿A qué hace referencia la literalidad? Bueno, pues es el derecho que está incorporado en los títulos de crédito. Este derecho que está incorporado se va a medir en función a lo que está estipulado en el texto, ¿sí? Tenemos que, en el texto, ¿sí? Lo que significa que los alcances y las limitaciones del derecho deben de ejecutarse bueno, se tiene que ejecutar de acuerdo a la literalidad del título de crédito, ¿sí? De ahí, por ejemplo, podríamos, si en el título de crédito del pagaré se estipuló un porcentaje del 10%, pues es lo que va a tener del 10% de forma mensual, por intereses moratorios, pues es lo que va a tener que pagar el sujeto pasivo, ¿no? El sujeto pasivo es lo que va a tener que pagar ese interés, ¿no? No podría alegar él que de igual forma no se haya establecido a lo mejor un interés menor. No, si se estableció ese, bueno, va a tener que respetarse. Ahora bien, también puede existir el caso de que a lo mejor se haya establecido un interés mayor, ¿no? Un interés a lo mejor del 20% en el título de crédito. Bueno, ahí entonces en esa situación, si bien nos tenemos que ir a la literalidad literalidad que hay en el documento, tenemos que en esa circunstancia no opera esa situación, toda vez que el interés que está establecido, el interés moratorio que está establecido en este título de crédito es excesivo, ¿sí? Y la ley lo regula, ¿no? Cuando ya rebasa el límite que establece la ley, entonces nos vamos al interés legal, ¿sí? Bueno. Eso es por lo que hace a la literalidad. Ahora bien, podría también darse el caso que el deudor en un pagaré realizara el deudor en un pagaré realizara un pago parcial. Tenemos que entonces este pago parcial debe de constar en el documento, ¿sí?
para que se debe de, bueno, debe de constar en el documento, se debe de dejar alguna constancia en el documento, para que entonces de esta forma se pueda disminuir el pago parcial que está realizando, ¿no? Y ya entonces en base a ello se le cobrará al deudor nada más la cantidad que ya bueno, la cantidad menos el descuento del pago que haya hecho, ¿no? Si no está esta cantidad parcial que tú realizaste en el título de crédito, pues no, de ninguna forma se te va a poder descontar, ¿sí? Necesita forzosamente estar incorporada en el título, ¿no? Ahí le podríamos poner la cantidad, por ejemplo, al reverso, y si ya no nos alcanza el reverso, pues le podemos anexar bueno, un pedazo de hoja y ahí anotar lo que es el abono, ¿no? Ok, bueno, después de esto tenemos lo que característica vamos a encontrar nosotros. Bueno, tienen a la mano, por favor, su ley general de títulos y operaciones de crédito. Sí, profe. Ok, no puede, ¿podrían checar, por favor, el artículo 78? ¿Alguno de ustedes nos podría hacer el favor? Sí, profe. Artículo 78. Ya la tengo, profesora, ¿la leo? Bueno, Si gusta, yo lo puedo leer, Lick. profesora, ya lo tenemos. ¿Quién lo lee? Yo, Lick. Te escuchamos, compañera. Parte de cambio se tendrá por no escrita cualquier estipulación de interés o cláusula penal. ¿Sí está bien, Lick? Es lo único que dice el 78. Bueno, perdón, compañero. Tenemos entonces que, de acuerdo a lo que nos dice el artículo 78, esa disposición no va contrario a esta característica del título de crédito de literalidad, compañero. Entonces, compañeros, ¿cómo estamos? ¿En qué consiste la literalidad? En poner los puntos importantes de, no sé cuánto va a ser tu pago, cómo lo vas a pagar, y todo debe de estar estipulado. Si no está estipulado, quiere decir que no es válido lo que tú digas, o sea, nada más como de
palabras no se valen, tienen que estar escrito y firmado por ambas partes. Ok. Bueno. ¿Alguien más? Con la literalidad ya se ve obligado mediante el título de crédito a pagar, bueno, en este caso al demandado, y nosotros tenemos, bueno, el tenedor tiene el derecho de realizar el cobro de ese título de crédito. Ok. Bueno, tenemos entonces, de acuerdo a lo que nos dice de acuerdo a lo que nos dice de acuerdo a lo que nos dice el artículo 78, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Nos decía que en la letra de cambio se tendrá por no escrita cualquier estipulación de intereses o cláusula penal, ¿sí? No puede estar escrito entonces en una letra de cambio estipulación de intereses o cláusula penal. Eso no puede estar escrito, ¿sale? Nosotros decíamos que en base a lo que es ¿sí me escuchan, compañeros? Sí, Bueno, decíamos, decíamos por lo que hace a esta característica de literalidad, decíamos que hace referencia al derecho incorporado en los títulos de crédito, ¿sí? Este derecho se mide en función al texto, ¿sale? Lo que nos diga, lo que esté estipulado en el texto de esta letra de cambio es lo que se tiene que respetar, ¿sí? Es lo que se tiene que respetar. En eso consiste la literalidad. Lo que está establecido en cualquier título de crédito es lo que se tiene que respetar, pero esta literalidad no es absoluta, toda vez que la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece casos en los que no pueden hacerse determinados pactos. En este sentido, tal y como ocurre con el artículo 78. En el artículo 78 nos dice que la letra de cambio se tendrá por no escrita cualquier estipulación de intereses o cláusula penal, ¿sale? Si está alguna de estas cláusulas, pues se va a tener como no interpuesta, ¿sí? Ello porque así está manifestado en la ley. También hablábamos, por ejemplo, en el pagaré, ¿no? Si se fija un interés más allá del permitido en la ley del título de operaciones de crédito, igual se va a tener como no interpuesta y entonces se va a tener que regular de acuerdo a como lo señala igual nuestra normatividad mercantil y nos tendríamos que ir al interés legal, ¿sí? ¿Sí me explico entonces? Entonces, por lo que hace esta característica, la literalidad quiere decir que nosotros vamos a basarnos al derecho que ya está consagrado, a lo que ya está dicho en el título de crédito, ¿no? Pero a pesar de que esta característica es muy importante, es una característica de los títulos de crédito en las cuales nosotros nos vamos a basar en lo que dice el documento, tenemos que la propia Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pues nos da excepciones, ¿no? Nos dicen qué casos no se van a tomar en cuenta. Decíamos, por lo que hace a la letra de cambio, tenemos lo que dice el artículo 78, ¿sí? Si hay alguna cláusula penal, esa cláusula penal se va a tener como no interpuesta, ¿no? Lo mismo pasaría si hablamos de un pagaré y se está reclamando a lo mejor de interés moratorio el 20%, ¿no? Ese interés ya es un interés muy excesivo, ¿no? Ahí estaríamos hablando de usura. Entonces ahí ya no se va a aplicar ese interés moratorio, ¿no? De ahí no tendríamos entonces que ir al interés legal, el cual está contemplado en las disposiciones mercantiles, ¿no? ¿Sí? Bueno. Otra característica de los títulos de crédito vamos a encontrar nosotros que va a ser la autonomía. Esta autonomía, la autonomía, acá vamos a encontrar dos tipos de autonomía directa e indirecta, ¿no? Vamos a tener que, bueno, por lo que hace autonomía, vamos a entender nosotros que hace referencia a la independencia, ¿no? Tenemos que, por lo que hace a la autonomía directa, tenemos que esta va a tener relación con el atributo de la incorporación, del que se desprende que al tener un derecho incorporado en el documento, el titular para hacerlo valer requiere solamente exhibir el documento, sin que sea necesario invocar la causa generadora de su suscripción, ¿sí?
Acá, por ejemplo, tenemos que el documento por sí solo va a tener eficacia plena entre el titular y el deudor. Era lo que decíamos, ¿no? Si yo le pido dinero prestado a cualquiera de ustedes, si ustedes me lo prestan y para que ustedes aseguren que yo les voy a pagar, les firmo un pagaré. Bueno, en el momento en el que si yo no llego a pagar ese pagaré, pues con el simple hecho de que ustedes hagan la exhibición ante la autoridad, ante la autoridad, bueno, presentando la demanda respectiva, ¿verdad? La demanda respectiva, van a demandarme, ya sea a través de un juicio ejecutivo mercantil, que para que me puedan cobrar lo que es el pagaré, ¿no? Lo que es el derecho que ya está consagrado en ese título de crédito, ¿no? La cantidad que ya ustedes me prestaron, bueno, pero para eso no va a ser necesario que ustedes en su demanda digan, ¿no? ¿Sabes qué? Yo se lo presté porque ya lo iba a ocupar para comprar el medicamento para su hijo, o sea, eso no importa. Ya teniendo el documento, si tú tienes el documento, tenemos que, si ustedes tienen el documento, bueno, yo no he cubierto esa cantidad, yo la sigo debiendo, ¿no? Yo la sigo debiendo, entonces con el simple hecho de que ustedes exhiban ese documento, van a hacer referencia a ustedes a que con fecha tal yo suscribí X pagaré, ¿no? Lo suscribí y me comprometí a pagarles en la fecha, ¿qué será? A los 15 días, ¿no? Yo lo suscribí el día 1 de enero y yo me comprometí a pagarlo el día 15 de mayo, de 15 de mayo del año 2020, lo suscribí en el 2020, ¿no? El 1 de enero y yo me comprometí a pagar esa cantidad el 20 de enero del 2020 y resulta ser que estamos ¿qué día estamos? En 23 de enero del 2021 y hasta la fecha no lo he pagado, ¿no? Por lo tanto, se me exige, por lo tanto es que ustedes acuden ante la autoridad jurisdiccional para que ella, a través de ella, puedan ustedes lograr lo que es el pago de su título de crédito, ¿no? Pero entonces ahí ya con el simple hecho de hacer mención cuando, cuando lo suscribiste, cuando se venció, quién lo firmó, quién lo firmó, el, quién es el titular del documento. Bueno, con esa simple información ya me van a exigir a mí el pago de ese documento, ¿sí? No importa decir el por qué, de dónde se generó, por qué se generó, ¿sí? A eso se refiere la autonomía directa. Tenemos entonces que esta autonomía directa está en relación del título de crédito y el acto generador. Tenemos que, decíamos, ¿no? Que aquí el acreedor reclama judicialmente su pago. El deudor podrá disolver esta autonomía al invocar las excepciones personales que tenga contra el titular del documento, ¿no? Para que de esta forma pueda desaparecer entonces esta autonomía directa, ¿no? Otro ejemplo que podríamos poner nosotros es en una compraventa a plazos. Acá el deudor va a suscribir pagarés para garantizar el pago del precio de la operación y a no realizar el pago de estos, el vendedor va a tener que acompañar a la demanda judicial con los pagarés no cubiertos por el deudor. A la demanda va a tener que acompañar la demanda judicial con los pagarés no cubiertos por el deudor. Acá sin que sea necesario acá, lo que es el contrato de compraventa, ¿no? Esto en atención a la autonomía directa. Pero acá el deudor podrá oponer las excepciones y defensas que pudiera tener a su favor en contra del acreedor, ¿no? Acá él va a hacer mención, bueno, acá él haría mención de que estos pagarés fueron derivados de un contrato de compraventa, ¿no? Entonces acá al exhibir este contrato de compraventa tenemos que esta autonomía directa va a dejar de tener efectos toda vez que el juez está obligado a analizar el contrato invocado, ¿no?
analizar el contrato invocado, ahí va a tener que checar en qué términos, se estableció este contrato de compraventa, ¿no? Igual va a tener que analizar lo que son los pagarés, pero independientemente de esto, bueno, al tener los pagarés, el, el titular, la parte actora, al tener los pagarés, bueno, se entiende que la parte deudora no ha hecho el pago correspondiente de estos pagarés, ¿no? Independientemente de que exista un contrato, o sea, sigue estando vivo lo que es el pagaré, ¿no? Después de esto tenemos lo que es la autonomía indirecta. En esta autonomía indirecta vamos a tener que se va a encontrar supeditada a que el título entre en circulación, es decir, que sea transmitido por su titular. Acá quiere decir que cada adquisición del título y por ende, tú adquieres un título y por ende vas a adquirir el derecho incorporado y este va a ser independiente de las relaciones anteriores entre deudor y poseedor. Entre las relaciones anteriores entre deudor y poseedor anteriores al último tenedor. De acá entonces decimos que acá entonces tenemos la autonomía de la persona que se le transmitió, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a tener que partimos del mismo punto, ¿no? Tenemos que, Maleni tiene un pagaré, ¿no? Este pagaré se lo firmó la compañera, la compañera Belén, pero resulta que Maleni ya no quiere tener este pagaré, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este pagaré lo transmite, ¿no? Se lo vende a otra persona, es un pagaré por 5,000 pesos, ella lo vende en 3,000 pesos porque lo que le urge es recuperar su dinero, entonces se lo vende a otra persona para que la otra persona sea el titular de los derechos que están incorporados en este pagaré, le va a tener que firmar Maleni un endoso en propiedad. A través de este endoso en propiedad, ella está transmitiendo todos los derechos que están consagrados en este pagaré. Entonces ya Maleni es la dueña del pagaré, ¿no? Es la que tiene, Maleni es la dueña del pagaré, Belén es la deudora. Tenemos que Maleni se lo va a vender a Elia. Entonces ya una vez que Elia ya le hizo el pago a Maleni, tenemos entonces que ahora quien ya es titular del pagaré va a ser la compañera Elia, ¿no? Y ella ya va a tener todos los derechos que están incorporados en este pagaré. Y en esta situación ya no va a importar quién era el titular originario, ¿sí? ¿Quién era el primer titular? No, ya no importa eso, toda vez que Maleni ha transmitido los derechos que están consagrados en este título de crédito, se los ha transmitido a la compañera Elia. Y al tener Elia ya el endoso en propiedad, Elia es la propietaria del documento, de igual forma es la titular de los derechos que están consagrados en este pagaré. ¿Sí me explico, compañeros? Sí, profe. Muchas veces pasa eso, ¿no? A lo mejor nosotros firmamos un pagaré, o a lo mejor nuestro cliente firmó un pagaré, ¿no? Firmó un pagaré. Pero yo tengo una pregunta. Entonces, ¿sí es transmitible un pagaré? Y la deuda, entonces pasaría, por ejemplo, lo que usted decía, sí se puede transmitir, o sea, sí se lo puedo pasar a otra persona y ya prácticamente se diría que ella se haga cargo, que ella vaya y le pida pues el dinero en cierto tiempo y, o sea, pero ya prácticamente yo ya no tengo responsabilidad, ¿no? Sobre si le deo, si realmente le pague, si se vaya a juicio o eso, o es entre esas situaciones. Sí, ya tú dejas de ser la dueña. Tenemos, por ejemplo, cuando nosotros Pues como eso es lo que abogados pasa normalmente con los despachos jurídicos, ¿no? Exacto, sí. Son lo que son las carteras vencidas, ¿no? Recuerden, por ejemplo, nosotros le firmamos, sí, eso es lo más común, ¿no? Pero bueno, también, por ejemplo, si nosotros vamos a llevarle un juicio de un ejecutivo mercantil a nuestro cliente y para evitarnos el que él esté a cada ratito firmando documentos, entonces, bueno, nos va a hacer el endoso, ¿no?
nosotros podemos presentar nuestra demanda a nombre de nuestro cliente, ¿no? Partimos del mismo ejemplo, ¿no? Teníamos que la titular era Maleni, ¿no? Y Maleni se lo dio a Elia, ¿no? Ahora la nueva titular de los derechos que están consagrados en el pagaré es ¿cómo se llama? Es Elia, ¿no? Y la deudora viene a ser la compañera Belén. Tenemos entonces que Elia va a contratar bueno, vamos a suponer que Elia es una persona normal, no es abogada, entonces ella va a contratar un abogado, ¿no? Va a contratar un abogado pero él ya no quiere estar yendo a cada ratito a firmar documentos, ¿no? Entonces, sabes que ella le va a transferir y le va a dar, le va a transferir el documento, pero solamente para cobrarlo. Entonces, ahí tendríamos que se realiza un endoso que se llama improcuración. Solamente el abogado va a poder, realizar todas las gestiones necesarias durante el juicio, pero el título de crédito sigue siendo de Elia, ¿sí? Ese es un endoso en procuración y que sigue teniendo Elia todos los derechos. En el momento en el que Elia dice, ¿sabes qué? No, yo ya no quiero, yo no quiero gastar en juicio, yo lo que quiero es recuperar, pues, lo que invertí en este documento, ¿no? ¿Sabes qué? Yo te lo vendo en 3,000 pesos, ¿no? Dame 3,000 pesos. Lo vende y ya lo da. Y entonces acá ella firmaría un endoso en propiedad, ¿sale? Ahí ella ya no tiene ningún derecho sobre el título. Ya no tiene ningún derecho, ella ya se zafa de esta situación y ya la otra persona es la que va a tener que reclama los derechos que están incorporados en este título de crédito, ¿no? Los títulos de crédito sí se transmiten a través del endoso, ¿sí? Pero decíamos, dos tipos de endoso en procuración y endoso en propiedad. Endoso de propiedad transmites todos los derechos, ¿sí? Y en el endoso en procuración simplemente tú lo das para que te lo puedan, ¿cómo se llama? Para que te lo puedan bueno, para que pueda llevar la demanda, ¿no? Para que te lo puedan cobrar nada más. Ahí no estás transmitiendo derechos, ¿no? Profe, Es muy interesante porque muchas veces también muchos abogados lo que hacen es como el cliente no conoce de estos términos, pues le hacen que le firme el endoso en propiedad y ya con el simple hecho de dar la firma, pues ya está transmitiendo todos los derechos, ¿no? Pero el cliente no sabe, ¿no? No oiga, sabe que profe, es un endoso en propiedad, ¿no? profe, una duda. Manda usted. Disculpe, precisamente lo que mencionaba, en el caso de que yo, por ejemplo, vendo este pagaré, se lo vendo a otra persona para que lo cobre. Bueno, escuché que hay que endosarlo, pero digamos que la manera correcta es únicamente al pagaré ponerle la parte de atrás o más bien ya se daría por entendido al vendérselo en ese caso a un despacho, o hay que hacer algún tipo de escrito o qué tipo de firma debería de poner para que ya la deuda, digamos que ahora él sea el nuevo propietario de ese título de crédito. Nada más se le pone endoso en propiedad a, por ejemplo, acá sería ¿qué? A Elia Velázquez, ¿no? La fecha y la firma del titular. Y ya con eso ya lo estás endosando. Igual también es el mismo tratamiento para el endoso en procuración y para el endoso en propiedad, nada más que son diferentes los efectos, ¿no? En propiedad transmites todos los derechos, en procuración solamente para que puedan cobrártelo, ¿no? Y nada más es eso, endoso en propiedad A, ya le pones a quién se lo estás endosando, nombre, firma y fecha, y ya con eso. Ya a partir de esa fecha ya puedes empezar a cobrar lo que son, bueno, ya el título de crédito, ¿no? Nada más. Igual tiene que estar, bueno, el endoso va a estar al reverso del documento, igual que a lo mejor tenemos que en el pagaré se fue pagando poco a poquito, ¿no? Vamos a suponer que eran cantidades muy grandes, ¿no? Y él fue haciendo abonos cada vez que recibían los abonos se iban poniendo en la parte bueno, en la parte de atrás del documento, a lo mejor ya no haya espacio. Si ya no haya espacio, la ley también te dice que tú le vas a poder anexar, bueno, un pedazo de papel, en el cual se lo vas a tener que pegar al documento y en el cual se haga el endoso respectivo, ¿sí?
y va a surtir los mismos efectos toda vez que está incorporado al documento. ¿Sale? Sí, profe. Esto es muy interesante, compañeros, porque, bueno, esto es lo que pasa con los despachos contables, ¿sí? Muchas veces, igual era lo que decíamos, ¿no? Tú firmaste el documento a una persona y ya te lo está cobrando otra persona, ¿no? Entonces acá nada más lo que te toca a ti ver es si realmente está endosado correctamente, ¿no? ¿Sale? Bueno. Ok. Bueno, estas serían entonces las características de los títulos de crédito, ¿sale? Vamos a checar ahora lo que es, nos toca ver, vamos a retomar un poquito lo que es la clasificación de los títulos de crédito, toda vez que nos toca hablar de los títulos al portador, títulos nominativos y títulos a la orden, ¿sí? Bueno, y estos títulos estos títulos van a entrar en esta clasificación de acuerdo a la persona, ¿sale? Bueno, vamos a retomar entonces decíamos lo que es la clasificación. ¿Sí se ve en la pantalla, compañeros? ¿Sí visualizan mi pantalla? Sí, profe. Ok. Sí se ve. Bueno, vamos a ver con lo que decíamos que la clasificación de los títulos de crédito. ¿Hay títulos de crédito civiles, compañeros? ¿Ustedes Sí. qué opinan? ¿Sí hay? Pero son títulos de crédito civiles. A ver, vamos a ir comentando esta situación para que podamos llegar a una conclusión, ¿sí? La interrogante es si existen títulos de crédito y para esto tenemos en la pantalla lo que es nuestro disposiciones del Código Civil Federal. Recordemos que en la materia mercantil, las disposiciones que se aplican son para toda la República, ¿no? Son disposiciones a nivel federal, de ahí que también la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito son aplicables a nivel federal, ¿no? El único que puede emitir las leyes en materia mercantil van a ser el Congreso de la Unión, ¿no? Los congresos estatales no pueden emitir leyes en materia mercantil, ¿sale? Ello de acuerdo a lo establecido en nuestra Constitución. Cuando vemos lo que son las facultades que tiene el Congreso de la Unión, dentro de las facultades que él tiene, es emitir legislación en materia mercantil, ¿no? Bueno, entonces tenemos la siguiente interrogante. ¿Hay títulos de créditos civiles? Bueno, tenemos que nuestro Código Civil Federal, del artículo 1873 a 1881, organiza formas integrales de títulos de crédito civiles a la orden y al portador, ¿sí? Estos dos términos de títulos de crédito a la orden y al portador están establecidos en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Nosotros ahí lo vamos a encontrar en el artículo 21 de esta Ley General de Títulos, Operaciones de Crédito, ¿sale? Pero tenemos que el Código Civil también hace referencia. Ahora vamos a tener la interrogante, ¿no? ¿Será lo correcto o no será lo correcto? ¿Títulos de crédito serán materia mercantil o son materia civil o son de ambas materias? ¿Podrá ser? Bueno, vamos a leer lo que ¿les parece bien si leemos rápido estos artículos para que podamos tener un panorama más amplio? Las disposiciones son del Código Civil Federal, ¿sale? No sean malitos, ayúdenme a leer los artículos, ¿sale? Para que así todos estemos en el mismo canal. Sí, profe. El artículo 1873. ¿Puede el deudor obligarse otorgando documentos civiles pagaderos a la orden o al portador? Artículo 1874. La propiedad de los documentos de carácter civil que se extiendan a la orden se transfiere por simple endoso, que contendrá el lugar y fecha en que se hace, el concepto en que se reciba el valor del documento, el nombre de la persona a cuya orden se otorgó el endoso y la firma del endosante. Artículo 1875. El endoso puede hacerse en blanco con la sola firma del endosante, sin ninguna otra indicación, pero no podrá
no podrá ejercitarse los derechos derivados del endoso sin llenarlo con todos los requisitos exigidos por el artículo que procede. Artículo 1876. Todos los que endosen un documento quedan obligados solidariamente para con el portador, en garantía del mismo. Sin embargo, puede hacerse el endoso sin la responsabilidad solidaria del endosante, siempre que así se haga constar expresamente al extenderse el endoso. Artículo 1877. La propiedad de los documentos civiles que sean al portador se transfiere por la simple entrega del título. Artículo 1878. El deudor está obligado a pagar a cualquiera que le presente y entregue el título al portador, a menos que haya recibido orden judicial para no hacer el pago. ¿Puedes continuar, compañero, por favor? Sí, profe. Artículo 1879. La obligación del que emite el título al portador no desaparece, aunque demuestre que el título entró en circulación contra su voluntad. Artículo 1880. El suscriptor del título al portador no puede oponer más excepciones que las que se refieren a la nulidad del mismo título, las que se deriven de su texto a las que tengan en contra del portador que le presente. Artículo 1881. La persona que ha sido desposeída injustamente de títulos al portador, solo con orden judicial puede impedir que se paguen al detentador que los presente al cobro. Ok, bueno. Entonces, en base a lo que acabamos de leer, podría surgir la duda, ¿no? Si existen títulos de crédito civiles. En base a lo que leímos, ¿qué podríamos pensar? Que sí, ¿verdad? ¿O qué opinan ustedes? Así es. Bueno, Sí, bueno, puede en base a lo haberlo. que estamos leyendo. Ahora vamos a refutar esto con lo que nos dice nuestra Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Para esto necesitamos checar, a ver, anoten por favor los artículos 5, 6, 14, Miss, 14, ¿puede volver a 38. repetir? Ok, Porque se vamos va a su refutar audio y esto. no escuche. Perdón. Vamos a refutar esto con lo que nos dice la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En los artículos 5, 6, 14, 38 y 167. ¿Sí? Ahora bien, ¿quién ya los tiene, compañeros? Para que los podamos comentar. Yo tengo el 5. Ok. A ver, ¿ya podemos empezar? Artículo 5. Tengo el 14. Ok, doy inicio con el 5. Ok. Son títulos de crédito los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna. Y ahí concluye. Yo sigo Ok. con el 6, profesora. Artículo Vale. 6. Las disposiciones de este capítulo no son aplicables a los boletos, contraseñas, fichas u otros documentos que no estén destinados a circular y sirvan exclusivamente para identificar a quien tiene derecho a exigir la prestación que en ellos se consigna. Ok, de ahí Ok, nos sigo vamos yo. al 14. Artículo 14. Los documentos y los actos en el que este título se refiere solo producirán los efectos previstos por el mismo cuando contengan las menciones y llenen los requisitos señalados por la ley y que éste no presuma expresamente. Ok, Yo bueno, leo el 38. por favor. Es propietario de un título nominativo la persona en cuyo favor se expida conforme el artículo 23, mientras no haya algún endoso. El tenedor de un título nominativo en que hubiere endosos se considera propietario del título siempre que justifique su derecho mediante una serie no interrumpida de aquellos. La constancia que ponga el juez en el título conforme al artículo 28 tendrá como endoso para los efectos del párrafo anterior.
Nos falta el 167. ¿Quién nos ayuda? 177. Para los efectos de las fracciones 2 y 5 del artículo anterior, y a falta... 167. Perdón, 167. 167. Si quiere yo lo leo, Miss. Dice, la acción cambiará contra cualquiera de los signatarios de la letra es ejecutiva por el importe de esta y por el de los intereses y gastos accesorios sin necesidad de que reconozca previamente su firma el demandado. Ok. Dice, contra ella no pueden oponerse sino las excepciones y defensas enumeradas en el artículo 8. Y bueno, en el artículo 8 contiene cuáles son las excepciones y defensas, lo que son la incompetencia y la falta de personalidad, las que se fundan en el hecho de no haber sido el demandado quien firmó el documento, las faltas de representación de poder bastante o de facultades legales de quien suscribió el título a nombre del demandado, la de haber sido incapaz el demandado al suscribir el título, las que se funden en que el título no es negociable. Bueno, acabamos de leer, vamos a tener, por ejemplo, que vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener nosotros que los títulos de crédito son institucionalmente mercantiles. Son mercantiles y tenemos que estos títulos de crédito deben de reunir la formalidad que está establecida en la Ley General de nuestro Código Civil. Esos no pueden llamarse títulos de crédito. Esos no son títulos, no pueden llamarse títulos de crédito para iniciar porque están en la materia civil, ¿no? Y tenemos que la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de acuerdo a lo que acabamos de leer del artículo 5, tenemos que lo regula la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Sí, estos artículos no deberían de estar redactados de esa forma porque llega a confundir, ¿no? Uno podría pensar que de acuerdo a lo que nos dice el Código Civil tenemos títulos de crédito civiles y títulos de crédito mercantiles, lo cual es erróneo. Nada más tenemos títulos de crédito, estos títulos de crédito son de materia mercantil, ¿sí? Son de materia mercantil y para que se pueda hablar de un título de crédito necesitamos que cumpla con los requisitos que están señalados en esta ley, ¿sale? Igual también nos dice, por lo que hace el artículo 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ahí nos está dando la definición, ¿no? Nos dice, son títulos de crédito los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consignan. Acá nos está dando la definición. Esta definición, al estar contemplada en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, tenemos que son de materia mercantil. De ahí entonces que la forma en la que están redactados los artículos 1873 a 1881, ahí estaríamos hablando de documentos civiles, ¿sí? Son documentos civiles, no podemos decir que son títulos de crédito. ¿Sí? Para que nosotros podamos hablar de títulos de crédito, forzosamente tenemos que remitirnos a lo que nos dice la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ¿sale? De ahí entonces tenemos que en el Código Civil debería de suprimirse lo que son los términos de crédito nominativo, o al portador, porque cuando hablamos de crédito nominativo, tal y como leyeron ustedes en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, nos dice que estos títulos, los títulos nominativos son aquellos en los que va inserto el nombre, ¿no? Va inserto a quien le corresponde este título de crédito, ¿no? Y al portador, bueno, ahí no va un nombre en específico, ¿no? Acá en los títulos al portador podríamos hablar de un cheque, ¿no? Un cheque con el simple hecho de que se ponga el portador, bueno, cualquier persona lo va a poder cobrar, ¿no? Pero si ponemos en un cheque el nombre de una persona, estaríamos hablando de un título nominativo, ¿no? La única persona que lo va a poder cobrar es la persona que, va a ser la persona cuyo
nombre esté inserto en el cheque, ¿no? Bueno, y si ella no lo va a cobrar, bueno, ella tendrá que hacer entonces tendrá que transferir el derecho que tiene este cheque, este título de crédito lo tendrá que transmitir a otra persona. ¿Sí me explicó? Sí, profe. Pero entonces es Sí, importante que quede claro, ¿no? No existen, títulos de créditos civiles no existen, ¿sale? La terminología que están aplicando es una terminología que corresponde a materia mercantil, en tal caso que corresponde a los títulos de crédito, o títulos de créditos que están regulados por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la cual es una ley de carácter mercantil, ¿sí? De ahí entonces que no pueden existir títulos de crédito, se tienen que suprimir estas palabras, ¿no? Lo que habíamos leído, donde menciona por ejemplo, acá, ¿no? El suscriptor del título al portador no puede poner más excepciones que las que se refieren a la nulidad del mismo título. Acá tendría que existir, en lugar de título debería de existir documento, ¿no? Y acá, por ejemplo, igual también quitar este término, ¿no? Del portador, porque el portador es un término que se utiliza en materia mercantil, ¿sale? Bueno. Bueno, nos quedaríamos aquí, compañeros. En la siguiente clase nos toca hablar de lo que son los títulos nominativos a la orden y al portador, nominativos a la orden y al portador, para que después ya empecemos a hablar pues, de cada título de crédito, ¿no? Ya después analizaremos lo que es la letra de cambio, lo que es el pagaré, el cómo se transmiten, el cómo lo podemos hacer valer, ¿sale? Los términos para hacerlo valer de igual forma, ¿sí? Bueno, nos quedamos hasta aquí, compañeros. Que tengan bonita tarde. Hasta luego, Miss. Gracias, Lick. Es igualmente. Hasta luego. Gracias. Buen fin. Hasta luego. Adiós, profa. Adiós, compañera.